Hacer 3 cortes solo por uno de los extremos. Con la parte satinada hacia arriba, pegar a manera de espiral. Hola, hoy vamos a crear una hermosa flor utilizando cinta satinada y cartón reciclado. ¿A qué flor se parece? Vamos con los materiales. Cinta satinada rosa chicle. Cinta satinada verde. Encendedor, tijera, paliglobo, cono de cartón. Toma la cinta rosada. Hacer 3 cortes de 1,5 centímetros en sus extremos. Pasar el calor del fuego para dar redondez a las puntas, en un extremo con el lado satinado hacia arriba y por el otro extremo con el lado opaco hacia arriba. En total son 5, 6 y 7 pétalos. Toma la cinta pequeña. Hacer 3 cortes solo por uno de los extremos. Pasar el calor del fuego para dar curva a las puntas. Y por el otro extremo solo sellar su borde. Toma un pétalo del primer grupo. Con el lado satinado hacia arriba, doblar en 2 para marcar una línea en el centro. Colocar sobre el cono. Aplica una gota de silicona en el lado derecho y sin tocar el cono. Pegar encima otro pétalo. Repite lo mismo hasta completar los 5 pétalos. Asegúrate que las puntas con curva vayan en el interior del cono. Observa que en el último pétalo coloca silicona. Levanta el primer pétalo y colocarlo encima. Aplica silicona. Toma un pétalo del segundo grupo. Pegar encima. Agrega silicona de la mitad hacia la derecha cubriendo un poco más. Pegar otro pétalo encima. Repite lo mismo hasta acabar con los 6 pétalos. Toma un pétalo del tercer grupo. Aplica silicona. Y colócalo encima. Luego, añade silicona desde la mitad hacia la derecha para cubrir un poco más. Y pega otro pétalo encima. Luego, añade silicona desde la mitad hacia la derecha cubriendo un poco más. Y pega otro pétalo encima. Continúa repitiendo este paso hasta completar los 7 pétalos.
Toma un pétalo del cuarto grupo y pega en el interior del cono en forma de espiral, hasta completar los 12 pétalos. Toma un pétalo del quinto grupo. Con la parte satinada hacia arriba, pegar a manera de espiral. Haremos los sépalos. Toma la cinta verde, doblar en 2. Cortar con la forma de una hojita. Te salen 2. Sellar el borde con el fuego. Antes de continuar, rellenar con un papel delgado el interior de la flor. Y con 2 piezas de cinta verde unidos por sus lados, hacer un círculo con ayuda del cono. Cortar. Y pegar. Y después pegar el accesorio del paliglobo y los sépalos con la parte satinada hacia arriba. Y ahora la mejor parte, retira el cono. Y así queda la flor. ¿A cuál flor crees que se parece? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!